Muy buenos días, ¿cómo van todos? Quiero enviar un saludo muy grande a la Iglesia Apostólica Embajada del Reino. Es un gusto por mí poder saludarlos desde el Reino Unido. Yo me llamo Joseph Gisby, soy pastor de una iglesia que se llama Aaron Church en el sur de Inglaterra y también dirijo una organización misionera que se llama Links Internacional, que lo voy a comentar un poquito más acerca de lo que nosotros hacemos. Pero primero, antes de cualquier otra cosa, quiero dar un saludo muy grande a los pastores Orlando Burgos y también a Mercedes Quesada. Espero que voy a tener el privilegio de encontrar con ustedes y pasar más tiempo junto con ustedes, pero conozco muy bien unos amigos de la iglesia, John y Lina. Hice una escuela misionera con Lina cuando yo tenía 18 años, en el 2000. Entonces pueden adivinar cuántos años ya tengo. Pero fue un tiempo maravilloso y esos son unos amigos muy queridos y es un privilegio poder compartir con ustedes durante este tiempo. ¿Quién hubiera imaginado en el principio de este año que estuviéramos pasando por un tiempo como ya estamos pasando, sí o no? Pero todo el mundo está pasando por esta situación. Pero algo que quiero decir es que nada de esto ha sido una sorpresa por nuestro Dios. Nuestro Dios conoce el final desde el principio. Y la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, Él es el Yahweh Jireh, Él es el Dios que vea las situaciones de antemano y Él ya tiene un plan, ya tiene un propósito. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el final. Él tiene la última palabra. Y sabemos que Él tiene nuestras vidas y nuestro mundo en las palmas de sus manos. Y podemos confiar en Él, ¿no? Podemos confiar que no pasa lo que pasa. Dios tiene todo bajo control. Como dije, yo tengo el privilegio de liderar una organización misionera que se llama Links Internacional. Trabajamos en como 60 países alrededor del mundo con una visión de confrontar la pobreza, de crear potencial en las comunidades alrededor del mundo y conectar personas. Todo lo que hacemos es actividad del reino de Dios. Cuando ustedes saben que el propósito de Jesús no era llevar mucha gente al cielo, este es parte del propósito de su misión, pero el gran enfoque de su misión era traer los reinos de los cielos aquí a la tierra. Si queremos saber la perfecta voluntad de Dios, lo vemos en el jardín de Edén. En el principio lo vemos en el cielo y lo vemos en el ministerio de Jesús. Podemos saber qué es la perfecta voluntad de Dios. Podemos ver que su voluntad siempre es la sanidad, siempre es la restauración del ser humano, siempre es la recuperación. Entonces, cuando personas dicen que lo que está pasando en el mundo en este momento es juicio de Dios, no tiene sentido. Dios sí está utilizando la situación, pero no viene de Él. Pero Él es el genio en tomando lo que el enemigo ha hecho para causar mal en nuestra vida y Dios lo convierta por lo bueno. Entonces, nosotros en Links trabajamos en 5 áreas específicas. Trabajamos en la área de salud, trabajamos en la área de lo espiritual, todo lo de formando iglesias, sembrando iglesias, discipulado, predicando, trayendo avivamiento, en la parte de negocios y en la parte de educación y en la parte de justicia. Ustedes lo han escuchado del proverbio, es un proverbio chino que dice que si tú das pescado a alguien pobre, lo alimentes por un día. Sin embargo, si le enseñas a pescar, le alimentas por la vida. Nosotros en Links creemos que es de verdad, pero uno tiene que tomarlo un paso más allá. O sea, si yo solamente te enseño cómo a pescar, pero no proveo
Los redes para pescar que he hecho y he hecho a un pescador más frustrado, ¿sí o no? Porque ya tengo las herramientas para pescar, pero no, ya tengo el conocimiento para pescar, pero no tengo las herramientas para hacerlo. Bueno, si te doy las herramientas, si te ayudo a formar una microempresa, que digamos, si hemos tenido el privilegio de formar cientos, miles, como muchísimos, miles de microempresas alrededor del mundo. Y si te doy como las herramientas para pescar, pero vas a pescar y, y ves que alguien ha construido un pared alrededor del lago para pescar, vas a seguir siendo muy frustrado. Entonces hemos visto que tarde o temprano tenemos que confrontar los sistemas corruptos que permiten la pobreza um, y estas cosas en nuestro mundo. Tenemos que confrontar estos sistemas de injusticia, porque si no, todo lo que hacemos es solamente una respuesta de corto plazo. Entonces trabajamos enseñando equipos en el área de um, atención sanitaria de la comunidad. Ayudamos, como ya dije, en el área de formando microempresas, formando proyectos más grandes que va a traer un ingreso por varias organizaciones, misioneros. Trabajamos mucho, por ejemplo, en Colombia, en el Chocó, en Amazonas, en La Guajira, ayudándolos a alcanzar comunidades y sembrar iglesias y muchas cosas diferentes. Y de verdad es un honor, es un privilegio de estar trabajando en esta área. Sabemos que este es el reino de Dios. El reino de Dios es muchísimo más de solamente predicando el evangelio de salvación. El evangelio de salvación es bueno, pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesús dijo que este evangelio del reino será proclamado, predicado en todo el mundo como un testimonio y así llegará el final? Y nosotros somos llamados de avanzar el reino de Dios, el gobierno de Jesús aquí en la tierra, en cada esfera de influencia, en cada área. Y ahora como nunca antes tenemos la oportunidad como iglesia de brillar en medio de la oscuridad. Muchas de nuestras iglesias están cerrados, que digamos, pero ¿cuántos de ustedes saben que la iglesia no se cierra? No se puede cerrar la iglesia, porque la iglesia no es el edificio donde reunimos. La iglesia ni siquiera es la gente congregado. La iglesia es el movimiento de Jesucristo en la tierra. La iglesia es la luz que esparce las tinieblas. La iglesia es como Jesús dijo, es como la levadura que toca todo el mundo. Y tú y yo en este momento tenemos la oportunidad de no solamente ir a la iglesia, sino podemos ser la iglesia. Y para tomar esta posición tenemos que decidir si vamos a ser personas de fe. En este momento hay mucho miedo, hay mucha noticia, muchos mensajes que están llegando por medio de nuestros apps en nuestro teléfono podemos escuchar muchos mensajes en este momento que alimentan el miedo y el pánico en este momento. Y muchos han escuchado que están llamando esta situación una pandemia. Y esta palabra pandemia viene de una palabra griega, pan quiere decir por todos, y era el nombre de uno de los dioses de los griegos, y este dios era mitad hombre y mitad cabra, y era el dios de miedo, era un dios que los dioses Zeus dijo que este dios va a afectar a todos. Entonces esa es la razón que le llamaron pan, porque pan en griego quiere decir todos, y la palabra pánico viene de la adoración de pan. La palabra pandemia, la palabra pandemonio, viene de la adoración de pan. Y es en este momento que Jesús, él va con sus discípulos al centro de la adoración de pan, en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Y allá él dice, ¿a quién dice la gente que soy yo?
Y Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice que bendecido eres tú, Pedro, y mi Padre en los cielos te regaló esta. Y Jesús sigue y él dice que sobre esta roca construiré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ello. Y esto fue en el lugar de como de la adoración de pánico, la adoración de miedo, la adoración de pan. Y Jesús está diciendo que la iglesia no es un movimiento indefensa en este momento. No estamos huyendo del problema. Nosotros somos a la ofensa. Nosotros somos la iglesia militante. Somos la respuesta que el mundo necesita en este momento. Y cuando tú mires a la historia, los momentos de mayor crecimiento de la iglesia, los momentos cuando la iglesia ha explotado con poder y con influencia, ha sido momentos de crisis a nivel mundial. En el segundo siglo, en Carthage, en el Imperio Romano, había una plaga mucho peor de lo que estamos viendo en este momento. Y mientras que todos los demás iban huyendo de las ciudades y escapando de esta plaga, la iglesia se metió en el ojo de la tormenta y abrazaron los que estaban sufriendo y empezaron a traer sanidad a ellos. Y en este momento fue como uno de los momentos que los historiadores dicen que la iglesia empezó a crecer como nunca antes. Tú y yo tenemos la respuesta y debemos estar entrando en medio de esta tormenta con esta respuesta que Dios nos ha dado. Quiero hablar un poquito con ustedes por unos momentos acerca de la fe, porque yo no sé si ustedes saben de esta, pero fe es la única cosa en la Biblia que la Biblia dice que asombra a nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios es un Dios asombroso, es un Dios que es espectacular. Todo el tiempo Dios movía en una manera poderosa que asombraba a la gente. Y Jesús muchas veces en su ministerio, la Biblia dice que la gente se quedaron asombrados. Pero solamente hay 2 veces en las Escrituras que dice que Jesús era asombrado. Y quiero compartir con ustedes de estos 2 momentos. Primero es en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Versículo 1 a 9, y dice así, muchas veces lo llaman la fe del centurión, y esa es de la Nueva Versión Internacional que lo voy a leer, pero dice así: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Esta historia es raro porque un centurión nunca amaría a su siervo, su esclavo. Ellos nunca los trataría con respeto de esta manera. Entonces, desde el principio, esta historia es como raro. Y dice que como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera
en Israel y encontrado una fe tan grande. Y aquí hay algo increíble que pasa en este momento. Este es alguien que está fuera de la comunidad de fe, que digamos, los que deberían haber entendido el ministerio de Jesús. Este es un gentil, alguien que no es judío, no ha crecido con la esperanza por un Mesías que iba a llegar. Sin embargo, este señor, este centurión, él crea con un fe que causa a Jesús quedarse asombrado. Y yo quiero este tipo de fe. Yo quiero ese tipo de fe que deja a nuestro Dios asombrado. Yo creo que muchas veces Dios está aburrido de la fe de su gente. Y nosotros tenemos una familiaridad con Dios que muchas veces paramos de esperar cosas grandes. La palabra griega por asombrar, o muchas veces ha traducido como maravillar, es la palabra thaumazo. Y esta palabra, como dije antes, es muy curioso, solamente está utilizado 2 veces por Dios o por Jesús, por la situación que él se sienta, y es solamente utilizado con referencia a la fe. Hay un tipo de fe que para a nuestro Señor, que le hace fijar sus ojos en nosotros, parar lo que Él está haciendo para venir en pos de nosotros. Había un fe de este centurión que hizo Jesús parar todo lo que Él estaba haciendo en el momento para visitar el hogar de este centurión. El único otro momento en la Biblia cuando habla de este tipo de actitud por Jesús es en Marcos 6, versículo 1 a 6, y dice, es acerca de cuando Jesús está con su propia familia, en su propio pueblo, y dice así: salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¡Qué sabiduría! Y ellos siguen de hablar así. Pero luego dice, se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó, asombrado por la incredulidad de ellos. En una de las situaciones vemos que Jesús se quedó asombrado por la fe de alguien que no debería haber tenido fe. En la otra situación, Jesús se queda asombrado por la falta de fe de los que deberían haber tenido fe. ¿Y cuántos de ustedes saben que la familiaridad es algo peligroso? Podemos volver tan familiar, tan cómodo con las cosas de Dios que paramos de maravillar a las cosas que Él hace. Paramos de pensar de tan increíble que Él es. Nuestro Dios es mucho más grande que la situación en que estamos enfrentando en este momento. La Biblia dice que cuando los serafines delante del trono de Dios en Isaías 6, dice que ellos siempre están cantando, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de la gloria del Señor en este momento. Nuestro Dios es mucho más grande. Y en este tiempo en que estamos viviendo, la incredulidad es de moda. Personas nos miran y piensan que ustedes son locos. ¿De verdad creen que Jesús nació de la Virgen María? Sí, yo creo esta. ¿Lo entiendo? No entiendo. Pero yo no necesito un Dios que yo entiendo. Yo no necesito un Dios que pueda hacer lo posible. Yo necesito un Dios que pueda hacer lo imposible, que va más allá de lo que puedo imaginar. Y este es el Dios que tú y yo servimos. Y yo creo que como más que nunca Dios está llamándonos y diciendo, ustedes serán gente de fe en medio de esta situación, porque la fe mueve montañas. La fe puede causar que COVID-19 tiene que arrodillar
tienen que arrodillar delante del nombre de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, hermanos, es tiempo de levantar el nombre de Jesús, que Él se levante y se esparce sus enemigos delante de Él. Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes, declarando bendición sobre Colombia, bendición sobre tu nación y declarando que Dios es Señor y Dios reina sobre todo principado, sobre todas las tinieblas. Entonces, iglesia apostólica, embajada del reino, que Dios les bendiga. Los amamos mucho, enviamos muchos abrazos y bendiciones desde el Reino Unido. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias.